Quiero compartir hoy la palabra de Dios con ustedes en un fragmento de la Biblia. Cuando el pastor hace como un mes más o menos me dijo que me tocaba esta fecha predicar, no sabía que Dios está en otro lado. Yo le pregunté al Señor, quiero que me des algo que me edifique a mí y edifique a la iglesia. Y me conseguí un párrafo de la Biblia que habla de Jesús y de cosas extraordinarias que hizo Jesús en esos 1, 2, 3, 4 versículos. Jesús hizo cosas extraordinarias, pero nos deja una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Quiero que se ubique en Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Tengo el teléfono aquí porque aquí grabé otro párrafo de otra versión y quiero leer las dos versiones, la Reina Valera y la otra versión. Dice la palabra de Dios así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? La otra versión dice así. Un día Jesús subió a una barca con sus seguidores y le dijo, crucemos al otro lado del lago. Y así partieron, y mientras iban en la barca, Jesús se quedó dormido y se desató una tormenta de viento sobre el lago y la barca estaba en peligro de hundirse. Entonces despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Maestro, vamos a ahogarnos. Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. Entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Entonces Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? Pero ellos estaban asombrados y asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Padre, con esta hora voy a impartir tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome, Padre Santo, y que sea bendición para tu iglesia y para cada una de sus vidas, Señor. Dios, alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. En Israel cuando hay un conato de guerra o de ataque, en cada hogar de Israel hay refugios. Cuando suena una trompeta o una bocina o un tamboril, lo que ellos tienen para alarmar a la población de que hay un conato de ataque, cada uno de sus hogares hay refugio para ellos poder estar asegurados de los ataques del enemigo. Una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad. Máximo cuando el ambiente que predomina hoy en día es de violencia, guerra, robos, desempleo y otras cosas más. La vida del hombre siempre presenta inquietudes y siempre andan buscando cómo conseguir un refugio seguro. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a las tormentas que se avecinan a nuestras vidas? A través de la palabra de Dios vamos a descubrir cómo podemos nosotros hacer frente a las tormentas.
Y hoy quiero compartir con ustedes estar seguro en Cristo cuando estamos en medio de la tormenta. Estar seguros en Cristo cuando estamos en medio de la tormenta. Si leemos la palabra de Dios, dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Jesús entró en una barca con sus discípulos. Lo primero que necesitamos enfrentar las tormentas de la vida es estar seguro en lo que hacemos, que eso esté dentro de la voluntad de Dios. Hay dos párrafos que son muy relacionados ahí, y el otro dice que, y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Esos párrafos tienen mucha concordancia. ¿Por qué tienen concordancia, hermano? Porque el primero es que los discípulos escucharon su voz. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios le habemos hecho caso a Dios? ¿Por qué a veces nos atacan tormentas en nuestras vidas? La respuesta es simple, hermano. A veces no escuchamos a Dios. Nosotros a veces no hacemos cosas que estén dentro de la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos primero escuchar a Dios. Y segundo, hacer cosas que estén dentro de la voluntad de Dios. Es sencillo, hermano. Un negocio, lo primero que usted tiene que hacer es ir al Señor y decir, Señor, ¿será que este negocio que voy a hacer estará bien? Y no es que Dios se le va a aparecer ahí o Jesucristo se le va a aparecer ahí. No, eso no está bien, no. Las circunstancias del día a día le van diciendo a usted si ese negocio está bien o mal. Pero antes usted fue a preguntarle a Dios y Dios le habló. Si su corazón está abierto a escuchar a Dios. La otra cosa, hermano, es que el otro párrafo me gusta mucho porque dice que ellos subieron a la barca con Jesús. La otra cosa es que Jesús debe estar ahí. En ese negocio debe estar Jesús. En tu trabajo debe estar Jesús. Hermano, y me disculpan por la ilustración que voy a poner, pero voy a ilustrar algo que me pasó a mí hace 5 meses, 6 meses ya. No, 7, 8 meses. Yo hice hace como 2 años un negocio, un contrato. Yo soy carpintero. Hice un contrato de casi toda una casa. Vestieres, cocina, puertas, closet, juego, cuarto, todo. Pero hace 2 años la economía era una, y cuando terminaron la casa este año, la economía era otra. Y habían cosas que comprar. Cuando yo reviso mi presupuesto, tengo un déficit más de $2,500. Que yo los tuve, pero yo los pagué en mano de obra, los que me ayudaron, Lo cierto, hermano, que comencé desde noviembre del año pasado a dar tumbos. Pero lo estaba haciendo era de mi voluntad. O sea, yo nunca me paré y le dije, Señor, ¿me puedes ayudar? No. Aquí en Barina soy muy reconocido por mi mano de obra. Soy un maestro especializado en todo lo que tiene que ver con la carpintería de la nueva generación. Estoy especializado en todo. Y entonces, como yo soy el maestro moto, pues, yo eché para adelante con eso hasta febrero, hermano. En febrero no aguanté y derramé mi espíritu delante de Dios. Le dije, Señor, yo quiero que tú me guíes para yo terminar este trabajo. Porque yo trabajaba y hacía cosas, hermano, y no terminaba. Y eso me tenía
angustiados, tenían ansiedad por terminar y no podían. Hasta que Dios dijo, está bien, te voy a ayudar. Escuché la voz de Dios y caminé con Dios. Pero ya estaba dentro de la voluntad de Dios. Lo que Dios me decía que hacía, eso yo hacía, hermano. Y todo el tiempo que duré hasta febrero, hermano, no había podido terminar el trabajo. Y en menos de mes y medio, con Dios presente en mi barca, yo terminé el trabajo. Y puede salir de eso, hermano. Quedé endeudado, sí, pero con un corazón tranquilo porque pude descansar. Porque la casa la terminaron y los que iban a vivir a casa querían la casa ya, querían mudarse. Y yo todavía estaba ahí. Entonces son cosas que dice, uy, mira lo que le pasó al pastor Mota. Hermano, hay a veces que cuando nosotros hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y cuando no buscamos la ayuda de Dios, nos pasa esto lo que me sucedió a mí. Entonces hay que buscar al Señor. Amados hermanos y amigos, evitar que estemos obedeciendo la voz del Señor. Porque a veces el Señor nos habla, a veces nos habla nuestro ego. Como me habló a mí, yo sí puedo, yo soy el maestro Mota. La garantía de sobrevivir a las tormentas de la vida es seguir el plan de Dios. Tenemos que seguir el plan de Dios. Yo sé que a muchos les ha pasado, yo aquí hablé con una señora que se estaba congregando con nosotros, tengo días que no la veo, pero ellos también tuvieron un negocio, la crisis del país, tuvieron que cerrar el negocio, quedaron, hermano, hasta que llegó aquí y ella dice, ahorita me siento tranquila. Hermano, Cristo es nuestra seguridad, Cristo quita nuestra ansiedad. Cristo quita lo que nosotros a veces creemos que podemos hacer. Pero no es así. Las tormentas de la vida son duras, hermano. Pero si nosotros escuchamos a Cristo y si nosotros vamos en la misma barca de Cristo, nada nos puede suceder. Amén. Para enfrentar las tormentas de la vida necesitamos la presencia de Jesús en nuestra barca. Versículo 22 y parte 23. Dice, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Jesús entró en la barca con ellos, pero a pesar de que Jesús estaba en la barca, escuchen esto bien, hermanos, porque yo estuve analizando el párrafo muchas veces. Bueno, los discípulos eran con Jesucristo, tenían que estar seguros, pero resulta que Jesús iba con ellos, hermanos, y sin embargo, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué pasaría eso? ¿Por qué pasaría de que ellos, los discípulos, tuvieron miedo? Se angustiaron. Y es que a veces pasa en la vida, hermano. Usted puede venir a la iglesia miércoles, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días que haya servicio. Y usted tiene a Jesús en su barca aquí dentro de la iglesia. Pero ahorita que cuando sale de esa puerta para allá, de repente Jesús se quedó en la iglesia, se quedó aquí. Por eso es que viene el miedo y la angustia muchas veces. Porque Jesús no está navegando con nosotros como debe ser. Y Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Cuando estábamos adorando, me llamó la atención un hermano que está por esta barca, como adoraba al Señor.
con el coro Cuán grande es Él y muchos coros que cantaron en la adoración. Hermano, Jesucristo es motivo de adoración, nuestro Dios es motivo de adoración y que la adoremos en espíritu y en verdad. Y Él es motivo de que Él pueda estar en nuestras vidas, que Él navegue en nuestras vidas día a día, no simplemente por trocitos o por raticos, no, día a día. Mientras que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestras vidas, llevando el timón del barco, hermano, no nos va a pasar nada. Hay una cosa que me llamó la atención aquí, fue que Jesucristo durmió, hermano. Se acostó. Y yo estoy leyendo desde muy atrás en la parte de la palabra de Dios, y es que venía de hacer varias cosas y estaba cansado. Y como todo ser humano se cansaba y se acostó a dormir. Pero allí también hay algo que nosotros podemos aprender. Y hay una enseñanza que tenemos que recibir, hermano. Es que mientras que Jesús dormía, los discípulos no tuvieron la confianza en ellos mismos. ¿A quién acudieron? Cuando explotó la tormenta, cuando la tormenta arreció. A Jesucristo. La presencia del Señor en nuestras vidas debe darnos paz, tranquilidad, descanso y saber que todo está bajo su control. Eso me pasó a mí. Cuando descansé todo mi problema delante del Señor, yo tuve paz, tranquilidad, mi familia tuvo paz y tranquilidad. Porque ya estaba confiando en Dios. Dios tenía el control de lo que yo estaba haciendo. ¿Cuántas veces has dejado que el Señor tome control de tu vida? ¿O cuántas veces tú le has quitado el control de tu vida al Señor? Tenemos que estar dentro de la voluntad del Señor y dejar que su presencia en nuestras vidas nos dé paz y tranquilidad. Mano, ahorita con la campaña electoral hay un sosiego grande, porque de una parte están haciendo muchas cosas que no debían de ser. Y entonces muchos venezolanos se inquietan por las cosas que están haciendo de una parte, se inquietan por la otra parte que están haciendo, y así estamos. Pero con Jesús en nuestras vidas debería haber paz y tranquilidad. Es necesario estar consciente que la presencia del Señor en nuestras vidas no nos exime de evitar realidades como la tormenta. Mano, cuando mis amigos me preguntan, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Por qué tú eres evangélico? ¿Cristiano es ser fácil? ¿Es algo que es fácil de ser? Yo le digo, no, hermano. Ser cristiano es lo más duro que hay en esta vida. Y ellos se sorprenden. ¿Y por qué tú estás ahí? Entonces, yo le digo, porque es duro para algunas cosas, pero para otras cosas, ser cristiano me da tranquilidad. Cuando tengo algún problema, tengo a quién ir. Cuando tú tienes algún problema, tienes a quién ir. Y se quedan pensando, no. ¿Acaso yo sí? Yo tengo a quién ir. Cuando vienen las tormentas, tenemos a quién ir. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús.
Mientras navegaban, el Señor dormía en la barca y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Así dice el versículo. El que Jesús estuviera con ellos no les evitó la tormenta. A pesar que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, hermano, así que como lo ha predicado nuestro pastor aquí, hermano, podrán venir problemas y todo, pero nosotros tenemos la seguridad que Cristo va a estar con nosotros. Tenemos la seguridad que Dios va a resolver nuestros problemas. Pero eso pasa cuando nosotros confiamos en Él. Las tormentas de la vida solo son oportunidades para que el Señor se glorifique. Así me pasó a mí. Cuando yo ya pude salir de ese problema, hermano, yo glorifiqué al Señor. Decía, gracias, Señor, por mostrarme a través de la palabra, a través de tu Espíritu Santo, que yo tenía que buscarte a ti. Porque estaba confiando en mi yo. Y no es así, hermano. Las tormentas de la vida pueden venir, pero podemos tener a Jesús en nuestro corazón y Jesús es el que nos va a ayudar mientras que nosotros busquemos a Él. El versículo 24 dice, y vinieron a Él, esto es mejor que podemos hacer, acercarnos al Señor. Cuando viene la tormenta, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Cristo. ¿Cuántas veces has pasado por una tormenta? ¿Cuántas veces yo he pasado por una tormenta? ¿Cuántas veces hemos buscado al Señor? Pero pasa algo, hermano. A veces Dios nos da la solución, nos da la calma de la tormenta, se acabó la tempestad y ahí a unos días ya nos olvidamos de quién nos ayudó. Así pasa. Así pasa en la vida. No debería pasar entre nuestra vida que somos hijos de Dios. Ahí es donde debemos recordar más que Cristo está en nuestro corazón y Él fue el que calmó nuestra tormenta. Amén. Hay un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Dice el versículo 24, y vinieron a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Clama a mí, y yo te responderé. El versículo completo dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son uno de mis versículos preferidos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, hay que clamar al Señor, hay que buscar al Señor. No podemos hacer frente a las tormentas de la vida sin buscar a Cristo. Dios en su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando Daniel fue entregado para ser arrojado al horno de fuego, ¿qué piensa usted que pensaría Daniel en ese momento? ¿Voy a ser quemado? No. Su respuesta, ¿cuál fue su respuesta? Al rey. El Dios que yo sirvo, Él me librará. Así dice una versión. Al Dios que yo sirvo, Él me librará. Porque yo no he hecho nada malo.
Al Dios que ustedes sirven, que yo sirvo, Él nos escuchará y nos librará de las tormentas de la vida. Porque si hay tormentas en nuestra vida, en el trabajo, en los negocios, en los quehaceres diarios, en los matrimonios, en la familia. En la familia pasamos muchas tormentas a veces, hermano. Y a veces no es matrimonial, sino con los hijos. Nos preocupamos por cosas. Le voy a ilustrar esto. Perdón que lo hace con mi vida, pero yo tengo un hijo de 19 años ya. Se llama Eliezer, algunos lo conocen. Y él está trabajando y ahorró para comprarse una moto. Y yo me alegré, va a comprar su moto. Ay, hermano. Esa alegría, el primer día de la moto se me fue. Hizo cosas que no debía hacer. Se sacó la moto de madrugada, se fue con sus amigos, cosas así, hermano. Corre mucho en la moto. Y mi esposa y yo siempre andamos preocupados por él. ¿Y qué podemos hacer? Pedirle al Señor que, bueno, apacigue esa tormenta. Ya vamos a durar un poquito más en la moto. Ya no es el muchacho que en los primeros días quería comerse el mundo con esa moto. Y bueno, ahí vamos. Pero buscamos la ayuda del Señor para que apaciguara su corazón de juventud, de soberbia y bueno, muchas cosas. Pero así como a mí me pasa, pueden pasar a ustedes. Igualito. Nos puede pasar. En la vida hay muchas tormentas que nos llenan de ansiedad. Y eso lo apacigua solamente nuestro Señor Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé. En el versículo 25 hay algo que me llamó mucho la atención. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados y se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hermano, ¿dónde está tu fe? Esa fue la pregunta del Señor. ¿Dónde está tu fe? La fe de los discípulos estaba en Cristo, hermano, pues fueron y despertaron para que apaciguara la tormenta. Pero ¿dónde está tu fe y mi fe? ¿Dónde está? Debería estar anclada en Jesucristo. Amén. Debe estar anclada en Jesucristo. Porque a través de la Biblia nosotros encontramos cosas que Cristo hizo en su travesía por aquí, por este mundo. Y que nos llama la atención y nos llama a la reflexión a cada uno de nosotros de que todas las cosas que hizo Cristo fue para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en Cristo? El Señor espera fe de nosotros para salir de los momentos difíciles en la vida, para salir de las tormentas. Hermano, y quise ilustrar este párrafo con la vida de Job. Job fue un hombre que pasó por una calamidad, hermano, que bueno, indescriptible. Pero Job, sin embargo, nunca renegó de Dios. A pesar de lo que dijo su esposa. ¿Qué le dijo la esposa? Y muérete. Pero Job no lo hizo. ¿Por qué Job no lo hizo?
porque su esperanza, su refugio, estaba anclado en el Señor que todo lo puede. Y todo lo puede, hermano. Entonces nuestra fe no puede estar anclada ni en el dinero, ni en las posesiones. Nuestra seguridad debe estar anclada en Jesucristo. Porque Jesucristo debe ser nuestra seguridad. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Usted está convencido de que usted es hijo de Dios? Derrame todo lo que usted tiene delante del Señor, todos sus problemas, toda su ansiedad, sus enfermedades, póngala delante de Cristo y Él hará. Nuestro bastón de salvación es Cristo Jesús. Así como le pasó a los discípulos, que Él le preguntó, ¿dónde está tu fe? Hoy Dios nos está preguntando, ¿dónde está nuestra fe? ¿Nuestra fe está anclada en Jesucristo? Anclada en los negocios, en el trabajo, en la universidad, en el liceo, en el colegio. ¿Está anclada a diario nuestra fe? ¿O solamente cuando venimos a alabar al Señor en la iglesia y después nos olvidamos del Señor? Tenemos que tener cuidado con eso. La fe son dos letricas muy pequeñas, pero es algo que encierra un sinnúmero de cosas. Yo hoy estoy aquí predicándole al Señor porque he sido un hombre de fe, a pesar de las circunstancias que me ha tocado atravesar en la vida, he sido un hombre de fe. Siempre he confiado en Dios. Y se lo digo, hermano, porque cuando mi hijo Jesús Manuel, el mayor, que tiene 28 años, nos atropelló un carro y Dios en su misericordia lo operaron, quedó con alguna dificultad para él estudiar y toda cuestión, y la ciencia decía que mi hijo no iba a quedar normal, que mi hijo iba a quedar con un retraso mental. Y sí, hermano, la máquina en Caracas, los estudios mostraban que él iba a quedar con un retraso. Pero mi fe estaba anclada que Dios iba a obrar. Y Dios obró. Y no solamente con eso, hermano. Cuando él tenía 5 meses, él me le dio meningitis. Y usted sabe lo que hace la meningitis, ¿verdad? Son fiebres muy altas, que los niños convulsionan. Tenía 5 meses. Él me convulsionó 3 veces. Y él lo hospitalizamos, los 7 días hospitalizados. Y en el hospital me lo desahuciaron. Llévatelo porque ese niño no tiene salvación. Así. Mi esposa y yo estábamos abatidos, éramos líderes jóvenes. Hermano, yo solamente escuché una locución por la radio de un hermano un evangelista muy reconocido a nivel mundial, que se llama Jorge Raskin, que todavía está vivo. Y le hicimos una carta pidiendo la oración por mi hijo. Y se la llevamos, ni tan siquiera llevamos al niño. Se la llevé con un pañal que él cargaba puesto y bueno. Y para no hacer muy largo el mensaje, hermano, él oró. Cuando nosotros llegamos del estadio, Jesús Manuel ya no tenía nada. Mi hijo Jesús Manuel no tenía nada. Estaba sano. Mi fe la derramé en que alguien oraba por mi hijo. Porque yo estaba demasiado abatido. A mi primogénito, mi hijo, y los médicos me dijeron, no lo metas en ningún lado porque va a gastar toda la plata del mundo, pero tu hijo se va a morir. ¿Usted sabe lo que es que usted, su hijo, le diga, su hijo se va a morir?
De todas maneras se va a morir, así. Es algo duro. He podido pelear con Dios. Bueno, Señor, si soy tu servidor, mi esposa te sirve, yo te sirvo. No. Yo lo que hice fue una carta para que oraran por él y él sanó. Y cuando tuve el accidente, hermano, ahí sí peleé con Dios. ¿Saben por qué? Porque yo veía a mi hijo con el rostro aquí despegado, todo completo para acá, y yo le decía, Señor, pero si tú me lo sanaste, me lo devolviste de la muerte, te lo vas a llevar ahora, porque yo veía casi mi hijo muerto. Pero el Señor dijo, no, confianza en mí, que tu hijo se va a sanar. Y a pesar que la ciencia dijo que iba a quedar un niño anormal, mi hijo llegó hasta la universidad, hermano, él se graduó en uno de los mejores liceos aquí de Barinas, el Liceo Alberto Albelo Torrealba. Y fue un niño ejemplar ahí en lo deportivo. Le dieron reconocimiento por lo deportivo. Y llegó a la universidad, no pudo seguir estudiando, bueno, porque después metió la pata y bueno, tuvo que salir al trabajo. Pero ahí está mi hijo. Por eso yo le sigo al Señor y tengo fe, porque Dios me ha mostrado a través del tiempo las cosas que Él ha hecho en mi vida. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos conseguir todo lo que hizo Jesucristo para que nosotros tengamos nuestra fe arraigadas en Él. Las cosas materiales necesitamos, sí. El dinero lo necesitamos, hermano. Pero resulta que el dinero no resuelve todo. Lo material no resuelve todo. Por último, leí la historia de Alejandro Magno. Y les quiero decir eso, el dinero no resuelve todas las posiciones. Alejandro Magno escribió en las últimas cosas que él quería que la humanidad viera, es que él se fue limpio de este mundo. Es más, dice la historia de que le dejaron las manos hasta colgando para que la gente viera que no se llevaba nada de este mundo. Que todas las posiciones que él tenía se quedaban aquí. Que los mejores médicos en esa época cargaban su ataúd para que vieran que la ciencia no pudo sanar su enfermedad. Entonces, ¿quién puede? Jesucristo. Nuestra seguridad y nuestro seguro debe estar anclado en Jesucristo. Jesucristo debe ser nuestra seguridad. Debe ser el centro de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Nosotros como hijos de Dios debemos estar agradecidos. Porque Cristo hizo algo extraordinario en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y es que no solamente que murió, porque la gente dice, sí, Cristo murió por mí. No, hermano, vayan allá atrás, un poquito más atrás, lo que sufrió por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra redención. Eso equivale a 2 más 2 son 4, eso equivale a que nuestra fe debe estar arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Las tormentas de la vida las podemos calmar clamando al Señor. Las tormentas de la vida las podemos apaciguar creyéndole a Dios. Las tormentas de la vida no nos pueden hacer nada mientras que andemos dentro de la voluntad de Dios. Por último, hermano, quiero cerrar con una historia de alguien que hizo todo dentro de la voluntad de Dios y Dios lo premió. La mayoría que ha leído la palabra de Dios sabe la historia de José. José todo lo que hizo, lo hizo dentro de la voluntad de Dios. Lo vendieron como esclavo, no dijo nada. Lo metieron preso, tampoco dijo nada. Porque él estaba dentro de la voluntad de Dios. Y para que José estuviera dentro de la voluntad de Dios tenía que pasar algo extraordinario. ¿Qué pasó, hermano? Fue el segundo después del faraón en Egipto.
el segundo al mando. Eso quiere decir que si usted y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, cosas extraordinarias pueden pasar en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga y Dios les guarde.